¿Sabías que XTB no cobra comisiones en acciones y ETFs? Invierte en acciones de todo el mundo sin comisiones. Hazte cliente de xtb.com. Muy buenas, pues ya es sábado y la verdad es que es la mejor noticia para los mercados después de una semana que ha sido de bajadas constantes, de volatilidad muy alta. En ese caso a los especuladores no habrá sido una semana tan negativa, pero para el mercado en general ha sido un mercado y ha sido una semana con un dolor excesivo durante toda la semana. Caídas, sobre todo después de escuchar a Jerome Powell, recuperación en algún momento intentando ver si podía tener fuerza hasta la jornada de ayer, donde la capitulación fue total, hasta que se llegó a los niveles de junio de este año. A partir de esos 3.640, en ese entorno, el mercado volvió a rebotar, tuvo fuerza en el final de la jornada, alrededor de 40-50 minutos de recuperación, que son una buena noticia para esta semana, no sabemos si suficiente, pero sí de que algo de esperanza hay una vez que se toquen ese suelo. La clave fundamental ha estado en Powell durante la semana. Los bancos centrales van a ir mucho más allá y mucho más fuerte, es decir, hay que preparar el bolsillo, hay que organizar las finanzas, hay que prepararse para una situación que va a ser muy complicada en lo económico. Y el toque final ha llegado en dos cuestiones que han llegado desde Europa y Reino Unido. Por un lado, el Banco Central Europeo, en la noche del jueves, apuntando que no se iba a pagar la fiesta sí o sí, sino que no podían los gobiernos hacer de contrapeso al intento de la bajada de la inflación con la subida de los tipos con estímulos fiscales. Y ahí llega el viernes y Liz Truss y su gobierno presentan esos 45.000 millones de estímulo fiscal con una libra que se desplomó al instante, viendo cómo los esfuerzos del Banco de Inglaterra, que habían sido escasos en el día anterior, en esa reunión con una subida de 50 puntos básicos, tenía además el añadido de un gobierno gastón que ponía 45.000 millones encima de la mesa. A partir de ahí, la tensión en el mercado, la tensión en la libra, la tensión en el euro y la tensión de Europa y Reino Unido frente a una Reserva Federal mucho más poderosa y con mucho más espacio, tanto por el Banco Central como por su economía, como por su, en principio, gobiernos europeos más débiles ante la presión de la pérdida del poder adquisitivo. La rebaja fiscal es la clave. Larry Summers dice que a partir de ahí no solo hay que atarse el cinturón bien y los dos cafés, sino que la libra se va por debajo de la paridad. Y quizá es la predicción más agresiva que hemos visto en las últimas horas, pero hay que unirle lo que Deutsche Bank también dijo a última hora del día, y es que el Banco de Inglaterra debería hacer una reunión de urgencia para subir los tipos de interés y apuntalar a la libra, que en caso contrario no hay nada que hacer y que el movimiento va camino de la paridad. Ojo, porque Larry Summers y Deutsche Bank de manera colateral apuntan a que el fortalecimiento del dólar con unos estímulos fiscales en Europa que intentan evitar una recesión que es inevitable, pero con una inflación desbocada, lleva a una situación monetaria muy débil que también afecta al Reino Unido si camina hacia esa paridad en el cambio contra el dólar para la energía. Algo que ya estaría afectando porque hace apenas un mes la libra estaba con fuerza por encima del 1,15 y la tenemos ahora en ese entorno del 1,09 y dando las gracias. Reino Unido va a marcar el lunes parte de la fotografía, si no lo hace el fin de semana, si no lo hace en las próximas horas, con un movimiento que sirva para apuntalar algo a la libra y sobre todo a que la libra no se convierta en más inflacionaria y sobre todo no tener la sensación de que el Banco de Inglaterra va por un lado y que el gobierno británico va por otro completamente distinto. El otro punto llega mañana. Italia decide si Meloni se pone al frente del país. Europa tiene un nuevo frente en el que preocuparse en esta situación. Todo parece indicar que en política exterior Meloni por ahora quiere estar al lado de los socios europeos. Estamos ya dando por hecho que Meloni va a ser primera ministra, pero las encuestas la ponen ya como primera ministra junto con Salvini, junto con Berlusconi. Habrá que ver qué sucede mañana, pero en ese escenario la Unión Europea va a tener una política exterior que parece que no va a sufrir, el tema de Rusia, guerra de Ucrania, pero en lo económico sí parece que puede tener problema a la hora de tener un grupo
ya no solo con Orbán, sino también con Italia, no solo con Hungría, sino también con Italia, oponiéndose a determinadas medidas, por ejemplo, en el tope al petróleo ruso. El otro punto clave está en los fondos de reestructuración. Si Meloni hace algún movimiento que considere Europa que es parecido a lo de Orbán o que es parecido a lo que está haciendo Hungría, Meloni es un problema mucho mayor en el sentido de la cantidad de dinero que ahora mismo está comprometido y en el sentido, sobre todo, mayor de qué manera Europa sí puede o también puede quitarle parte de los fondos de reestructuración a Meloni. No parece que Europa vaya a entrar en eso bajo ningún concepto, pero cosas peores se han visto. La realidad es que se está conformando un grupo que va en paralelo a las decisiones, que puede frenar las decisiones y que se va haciendo cada vez más fuerte. Si Meloni llega a ser primera ministra mañana, este domingo, todo parece indicar que ahí la tensión va a ser mayor a nivel europeo, pero hay que empezar a ver de qué manera puede oponerse o de qué manera puede jugar contrapeso. El choque fundamental parece que va a estar con von der Leyen, que ahí sí va a haber un choque importante entre Italia y Europa y entre las dos figuras políticas que ya viene de hace tiempo y con ganas. Reino Unido, Europa con el euro, Reino Unido con la libra, Italia con Meloni, Alemania con un informe que hemos conocido en las últimas horas, en la noche europea, en la madrugada europea, en la noche americana, sobre que Alemania iba a entrar en recesión de aquí hasta que llegue 2023, es decir, en los últimos meses del año, pero ya se empieza a dar el número del menos 0,3%. Todo parece indicar que en ese entorno puede haber una recesión muy suave, una recesión muy tranquila, en el que vaya cogiendo cuerpo una recesión que vaya quitando crecimiento a la economía alemana, pero que lo haga todavía de una manera suave. Un entorno de recesión tal y como está Alemania ahora mismo y con la crisis energética, lo único que va a servir es para gastar dinero en materia energética para intentar soportar el golpe, la presión sobre la economía. Pero los números del 0,3 de caída en este trimestre, aunque parezcan que no son excesivamente buenos, sí tienen un punto de no desplome de la economía alemana por ahora y de estar aguantando una situación complicada. La parte negativa es que la parte más complicada del golpe del petróleo ruso todavía no ha llegado, por lo que se puede ir preparando también la economía alemana para una caída que pueda estar superior al 1% en 2023 con este impacto y con esta visibilidad que se empieza a ver. Ayer conocimos datos de PIB en España, se vio también una revisión del primer trimestre y hay que enmarcar estos datos en algo que también es importante. Y es que son los primeros datos en un entorno donde el Instituto Nacional de Estadística, con el cambio también al frente del Instituto Nacional de Estadística, presenta un Producto Interior Bruto que es alarmantemente positivo. La cifra, como cifra, no tiene paliativos, todos los datos dados por el Instituto Nacional de Estadística son muy buenos, pero llama la atención que se produzca ese movimiento al alza, que se intentó o que parece que se intentó maquillar con un descenso del primer trimestre de 4 décimas menos hasta el menos 0,2, que también quedó ahí como subyacente el tema. En el primer trimestre España estuvo otra vez en negativo, según el dato del Instituto Nacional de Estadística, pero en el segundo trimestre el crecimiento fue bastante llamativo y muy por encima de la previsión de los analistas, en un momento en el que hay que ver cómo se ha producido el cambio al frente del Instituto Nacional de Estadística y si la metodología ha hecho que ese dato sea mejor de lo que se pudiera esperar. Si ha sido la metodología o ha sido la economía. Es cierto que el segundo trimestre cogió una Semana Santa con ganas de lanzar hacia arriba, como lo ha sido el verano, pero que el dato es muy, muy, muy llamativo en el lado positivo, lo cual hace pensar que ese cambio de metodología que estaba intentando impulsar el Ministerio de Economía puede estar empezando a tener sus primeros frutos. Porque nadie en el mercado, nadie entre los analistas esperaba un dato tan positivo en un entorno en el que se ha cambiado al director del Instituto Nacional de Estadística, un entorno en el que haya habido un cambio y queda una duda metodológica. Vamos a ir viendo los siguientes datos y vamos a ir viendo si ese movimiento al alza de la economía española, que todo parece indicar que en el tercer trimestre también continuará, viene dado por un repunte muy fuerte de la economía
o viene dado por una modificación de los parámetros de la manera en la que se contabiliza el crecimiento, de la manera en que se hace la contabilidad nacional. El último punto son mercados. Llegaron al mínimo bajista y, como saben, siempre vemos ese gráfico de elecciones de midterm, cómo afecta al mercado, línea roja. Ayer se cumplió a la perfección. El GPS, en esa línea roja, desde 1946, cómo se han comportado los mercados en años de elecciones de midterm, está siendo calcado, está meridiano, mírenlo ahí. La línea roja marca a finales de septiembre, pero no en los últimos días, sino como una semana antes, la caída hacia los mínimos de junio, de finales de junio. Estaría calcando el GPS. Ahora, según lo que dicen ese GPS de las elecciones de midterm, habría una recuperación del mercado, no excesivamente fuerte, pero sí durante la semana que viene lo suficiente como para romper la tendencia de semanas en negativo, para luego tener un movimiento de bajada muy suave en octubre, al inicio, para luego repuntar fuerte hacia los máximos que hemos visto hace 2 semanas, es decir, en torno de los 4.100, por lo que parece en el gráfico de esas elecciones de midterm, con ese patrón desde 1946, para luego caer, sí, hasta romper los mínimos que ayer no se pudieron romper y en junio no se pudieron romper, que son los 3.640, 38 en ese entorno, y ya a partir de ahí sí un movimiento de recuperación muy fuerte hacia arriba, hacia los máximos que hemos vivido en las últimas 2 semanas, y luego un movimiento un pelín lateral y rally de fin de año. El GPS ahora mismo está marcando todo, a la perfección, todo. Vamos a ver si sigue comportándose de esa manera, como si fuese como lo que pide o como lo que dice ese gráfico de elecciones de midterm. Demócrata, primer mandato, debilidad a la hora de verlo en las encuestas. Vamos a ver si ese patrón se sigue comportando igual, pero como ven, hasta ahora nos ha servido de GPS muy claro para ir comparando con la situación, e incluso en la jornada o en las jornadas pasadas, desde que habló la Fed, marcando ese nuevo mínimo, bueno, repitiendo, mejor dicho, ese mínimo del año en términos intradiarios, no en términos de cierre, de tal manera de cómo se puede comportar a partir y sobre todo dónde puede llegar ese rally de fin de año, dónde puede estar el rebote de verdad fuerte que dé ya consistencia a un mercado que ha sufrido mucho en este 2022. Como ven, hay muchas claves. Meloni mañana va a ser una de las pautas fundamentales. Reino Unido está dándole vueltas en este fin de semana al tema. Libra, o el error de esa política fiscal expansiva con 45.000 millones. Y de tal manera que también veamos cómo Alemania empieza a entrar ya en el otoño, camino de ese winter is coming, donde la recesión parece un hecho, pero no solo en Alemania, sino en el conjunto europeo. Vamos a ver qué sucede al final con el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que el GDP Now nos está marcando ya que puede quedar en posición plana o levemente positiva. Veremos si la próxima revisión no lo deja ya en términos negativos. Buen día, buen sábado y buen negocio.